Saludamos a aquellos que se nos conectan a través de internet. Estamos en 1 de Pedro, Gloria a Jesús, capítulo 5, verso 1 al 5. Hemos estado trabajando sobre 1 de Pedro. Es un tema que hemos estado trabajando sobre todo lo que ha sido esta carta. Y hemos enseñado que esta es una iglesia que vive la experiencia de la persecución. Es una iglesia sufrida. Y usted me podrá decir en qué sufrieron. Ellos sufrieron en todo. Porque una iglesia que es dispersa, una iglesia que tiene que salir huyendo, una iglesia que tiene que salir y vive en persecuciones, una iglesia que vive situaciones que para nosotros pudieran ser difíciles, para ellos es mucho más complicado. Nosotros no tenemos el concepto de una iglesia perseguida, porque en muchas ocasiones no hemos vivido lo que es una persecución tan grande como vivieron estas iglesias, o como la iglesia del Señor vive en su gran mayoría en otros países. Porque a veces este concepto de persecución nosotros no lo entendemos, pero ciertamente la iglesia, la gran mayoría de la iglesia, no es la iglesia que se levanta como ustedes, que quizás nos levantamos por la mañana y sencillamente llegamos o no llegamos a la casa de Dios. No, hay una iglesia que es perseguida, hay una iglesia que tiene que esconderse solamente para un día como hoy estar y darle culto al Señor. Esa es la iglesia que quizás se estaba viviendo en aquellos días, no una iglesia perseguida, una iglesia esparcida, una iglesia que vivía lo que era el sufrimiento. Esa iglesia que vivía el sufrimiento, que vivía la persecución, que vivía la escasez, que tenía o vivía las falsas doctrinas. Era una iglesia en la cual Satanás andaba, y se describe en la Biblia como aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es la iglesia del pasado, es la iglesia del presente, porque tenemos el mismo enemigo en común. Sigue siendo Satanás, el diablo, gloria sea el Señor, el que sigue rodeando, viene buscando a quien devorar. Gloria a Jesús. Por lo tanto, es preciso que en el seno de la iglesia haya solidaridad. Es preciso que en el seno de la iglesia haya cuidado. Gloria sea el Señor. Cualquier presión sobre un grupo social puede hacer que éste se desintegre, y el liderazgo del grupo siempre es el blanco de todo ataque, tanto de los de afuera como de los de adentro. Dentro de la expresión de la iglesia, ciertamente quiero decir que el enemigo de las almas siempre va a estar en contra de la grey, como el lobo siempre está buscando de la grey. Y los ataques pueden venir desde adentro como pueden venir desde afuera. Ciertamente el liderato de la casa tiende a sufrir circunstancias difíciles, porque de alguna manera aquellos que son pastores o ancianos, gloria sea al Señor, como se definía en el Nuevo Testamento, la expresión mayor que lo observando en las Escrituras es la de anciano. Es un anciano, es aquel que cuida de la ley, gloria sea al Señor. Y dentro de esa experiencia, ustedes saben muy bien que si usted logra herir al pastor, ¿qué sucede con las ovejas? Se separan. La persecución dentro de la experiencia cristiana siempre va dirigida a un objetivo principal. No solamente es la ley la cual nosotros cuidamos, sino que también tiene unas circunstancias mayores, y es que en muchas ocasiones este liderato también sufre de tantas circunstancias como la ley, y en muchas ocasiones tiene que cuidar de ellas. Gloria a Jesús. La iglesia sufre de algo que se conoce como identidad. Y esto lo habíamos tocado el sermón pasado. Y es que no se reconoce a sí misma como parte del templo del Señor o de la iglesia del Señor.
tendemos a llamar y a pensar en una iglesia que en muchas ocasiones no nos reconocemos como parte de ella, como piedras del templo. En muchas ocasiones no deseamos fundamentarnos o establecernos sobre el fundamento. Siempre el fundamento de la iglesia es y será Jesucristo. Siempre el fundamento de la iglesia será Él, y a Él es el que obedecemos y a Él es el que servimos. Lo dicen amén. Ahora, si la iglesia del presente es una iglesia que no se reconoce en muchas ocasiones, no reconoce la identidad que tiene en el Señor, y no voy a entrar en los sermones pasados, pero de esa iglesia en la que muchas veces tomamos la pastoral, y tristemente la pastoral de mi presente tiene una ausencia en su corazón de identidad. Existe dentro de nuestra vida ausencia de un modelo bíblico. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia desconoce el modelo bíblico? Tenemos un liderato copiando modelos, y en muchas ocasiones modelos del mismo mundo. Dominar al que dirige y esperar obediencia y beneficio propio de un ministerio. ¿Le suena eso familiar en su presente? Pues eso es lo que Pedro está hablando allí en esa carta. Pastor, ¿cómo usted sabe que no tenemos una forma de identificar una pastoral? Porque no me puedo sentar con cada uno de ustedes y cada uno de ustedes podrá tener una opinión distinta de quién es su pastor. ¿Les digo por qué sé eso? Porque yo fui oveja. Porque yo me senté en las alas. Porque yo escuché también. Porque es una realidad. Todos tenemos algo que preferimos o queremos que debe ser. Todos pensamos lo que debe ser liderado en la iglesia. Y al igual que ustedes, nuestros ministros parecen de lo mismo. Como discípulos del Señor teníamos que ser siervos, ministros. Y en nuestro presente hemos cambiado los títulos, algo parecido a algo de jefe o ejecutivo. Lo único que lo llamamos, lo espiritualizamos de una manera más bonita. Hoy le llamamos apóstol, que en muchas ocasiones se le llama apóstol. No tengo problemas con estos títulos. Tengo problemas con los extremos que estamos viviendo en el presente. Y ya se escucha que hay gente que quiere llamarse arcángeles en los altares. No es una broma, es una realidad. Donde solamente se espera dominio, obediencia y beneficio. Y en nuestro presente llamamos a Padre a personas que solo desean controlarnos. E hijos que solo desean el éxito y la imagen. Porque la imagen sigue y continúa vendiendo. Y hemos copiado solamente en vender una imagen de lo que debe ser un pastor según la gente, porque según la gente eso es lo que compran. Gloria a Dios, aleluya. Quizá me clausuren el mensaje en Facebook. Lo cierto es, iglesia, que no tenemos una identidad bíblica. Existe un vacío de entender el
verdadero llamado de Dios. Y como tenemos ese vacío, aquellos que llegan al ministerio, aquellos jóvenes con pasión de Dios, aquellos jóvenes que tienen pasión y tienen corazón de pastor. Aquí hay gente que lo tiene, que se apasiona. Pero hay que identificar cuál es la exigencia bíblica, que Dios está hablando. Porque hasta que no escuchemos la voz de Dios, seguiremos escuchando las voces de este mundo. Necesitamos de una pastoral que sea llena del Espíritu Santo, jóvenes que se apasionen con esto, pero que amen el ministerio con la pasión bíblica que la palabra de Dios me exige. Santo el Señor. Necesitamos entender que esto es un fuego que nos viene de adentro y del corazón. Gloria sea al Señor. Pastor se emociona y no sé si termina el sermón. Le debo mucho. Gloria a Dios. Amados, pastor, esto sucede en nuestro tiempo. Esto sucede en nuestras épocas. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, comenzó a haber una discusión entre ellos. Es el mismo tema. ¿Quién dominaría más? ¿Quién sería el más grande entre ellos? Es el mismo tema, iglesia. Pero Jesús aquí identificó cómo deberíamos ser. Y Jesús dice, Marcos capítulo 10, verso 42, gloria a Dios, al 44. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros. Escucha, iglesia, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Esa es la palabra, eso es lo que Cristo quiso hacer de su iglesia. Gloria a Dios. La iglesia no tiene claro el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de lo que debe ser, pero no sabemos qué es. ¿Cuántas prédicas has escuchado sobre la pastoral? ¿Cuántas enseñanzas has escuchado sobre esto? Fuera del día del pastor, si se menciona algo. ¿Saben algo? Hace mucho tiempo yo prediqué en el día del pastor. Mucho tiempo atrás. Su pastor en aquel tiempo era Josué Rosado. Quien dirigía aquella experiencia era su papá, Pedro. Yo prediqué un sermón de la pastoral. Yo no sabía bien lo que era esto porque me puse los zapatos, ¿vieron? Pero yo pensaba que sabía algo como nosotros pensamos que sabemos algo. Pero me llama la atención algo. Cuando yo terminé aquel sermón, yo escuché a Josué decir que su papá había dicho, ojalá alguien hubiese predicado lo que yo prediqué hace muchos años. Y pensando en eso, tengo que entender que no se predica esto. Y por cuanto la gente desconoce, no sabe hacia dónde ir, no sabe cómo discernir. Si no sabemos el rol pastoral de ancianos, ¿cómo podremos reconocerlo? ¿Cuál voz escuchamos en el presente? Hoy el presente es bien interesante. Probablemente me escuchas hoy el domingo, pero en la semana tienes una serie de predicadores. Porque hoy todo está a la puerta del botón.
Así que probablemente cuando uno se sienta, la gente no sabe hacia dónde es que va. Que hay predicadores buenos, hay menos buenos, hay algunos que a mí me dan ganas de salir corriendo. Esa es la realidad. Pero la gente escucha todo sin discernir la voz. Sin embargo, ellos no te conocen, ellos no oran por ti, ellos no lloran por problemas ni tus triunfos. Pero comemos y nos sentimos satisfechos y en muchas ocasiones cuestionamos una que otra cosa. Entonces, ¿para qué asistir a la iglesia? ¿Para qué un pastor? Es una pregunta que en el presente se van a hacer muchos. No solo aquellos que aprendan a escuchar la voz del Señor, entenderán que la iglesia siempre es necesaria y que la pastoral siempre será necesaria, porque Dios seguirá llamando a jóvenes como los que ustedes tienen, a hermanos y hermanas como los que ustedes tienen alrededor, y los llamará para que amen y se apasionen por Jesucristo nuestro Señor. Hoy tomó la responsabilidad una vez más de enseñar. La iglesia tiene la responsabilidad de cubrir a los ancianos. Desde siempre, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, el ministerio vive del servicio del altar. Lo nuevo no debe ser motivo de vergüenza ni de acusación. El ministerio es la obra más sagrada y no existe paga en este mundo que pueda recompensar el verdadero llamado de un hombre de Dios. Porque solo Dios puede ser nuestra recompensa y solo Dios nos puede dar lo de un buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Pastor, ¿por qué usted se atreve a decir esto? Porque yo no soy responsable de los Judas que existan en las iglesias. Yo no soy responsable de los Judas que han vendido su ministerio por un plato de lentejas. Amén, aleluya. Yo no puedo ser responsable por aquellos que no han sabido agradar a Dios con lo que Dios puso en sus manos. Amén. Como yo no puedo ser responsable a Jesús porque amó Judas y lo tuvo allí hasta el final. Pero la voz que yo aprendí a escuchar nunca fuera de las Judas, iglesia, siempre fuera de Cristo. Gloria a Dios. ¿Alguien lo entiende en esta mañana? Porque si usted espera que no haya un Judas, siempre va a haber un Judas. Pero que el Judas no dañe tu corazón cuando tiene 11 que amar a Cristo. Cuando tiene 11 que se arrepintieron. Cuando tiene 11 que confiaron que la gracia de Cristo era suficiente para cambiarles. Amén, gloria a Dios. Pedro exhorta a sí mismo a los más jóvenes que estén sujetos, sométanse a los ancianos, a los mayores. Gloria sea al Señor. Hay dos grupos en la iglesia: los que son ancianos y están en el liderato, aquellos más jóvenes y son un poco impetuosos. El consejo bíblico es: todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Toda acción de los ancianos, líderes y miembros debería estar enmarcada desde la humildad. Si yo no soy anciano de Puerto Rico y tengo un anciano en Puerto Rico, un obispo, a este anciano obispo yo le debo, como pastor de esta casa, un respeto. Y le debo dejarme cuidar, dirigir, porque Dios lo puso en autoridad. Tan sencillo como eso. El Señor me puso como pastor. El mismo respeto que yo le doy a mis ancianos y a mis líderes, es el respeto que ustedes deberían de darme como parte de la administración de esta iglesia. Aleluya. No solamente a mi persona, sino a todos los ancianos y a aquellos que Dios ha puesto en autoridad.
Gloria a Sigo Dios. con eso. Y cuando yo salga de este lugar, el que Dios puso en este lugar, merece aquel respeto, ese amor y esa consideración que Dios ha puesto en sus corazones. Este trato, iglesia, debe ser recíproco. Debe ser recíproco. Reconociendo que el grande aquí es Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es. El grande aquí es Dios. Gloria a Dios. Su trato a la pastoral, al liderato, debe marcarse en una experiencia que se conoce 100 humildes. Pero esa humildad debe marcarse en una experiencia mutua. ¿Qué enseña las Escrituras? ¿Cómo define el apóstol Pedro a los ancianos? Pedro dice en la expresión bíblica, yo anciano. Gloria sea al Señor. Él exhorta como uno de ellos. Él se identifica como anciano. El apóstol Pedro se identifica como anciano. Son líderes de una comunidad, tienen un cargo. Esto no lo tienes que confundir con edad. Si Dios te llama a ser anciano de esta casa, no tiene que ver nada con la edad. Se llama el que es colaborador, el que es consiervo, el que es compañero de milicia. La experiencia de ser cuidador del rebaño. La experiencia en el Apocalipsis se habla como el ángel de la iglesia, que no es otra cosa que aquel que es el mensajero de la iglesia. Pero escuchen bien con el corazón, porque aún los ángeles se llaman a sí mismos consiervos de nosotros. Y es triste que en nuestro presente los títulos hayan podido más que el llamado de Dios. Amén. Aleluya. Para Pedro lo expresa como Pablo, sobre cada día pesa la preocupación por toda la iglesia por lo que he trabajado. Aquel pastor, aquel anciano, es aquel que carga preocupación por los hermanos, es aquel que carga preocupación por la iglesia, es aquel que vive y entiende cuáles son los padecimientos y los sufrimientos de Cristo. Es el proclamador del Evangelio verdadero. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá por segunda vez. Aleluya. Aquellos que participamos de la revelación de la gloria de Dios que va a ser revelada. Identificarnos con Cristo en su sufrimiento hará que nos gocemos en la revelación de su gloria. Y Él nos confesará un día delante de los suyos. Gloria a Dios. ¿Qué es un ministro? Es un proclamador del mensaje de Cristo, de la verdad del Evangelio. No es un motivador. Yo no vine aquí para que tú te motivaras la semana. Yo vine aquí para que tú te encontraras con Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El anciano carga con un peso sobre sus hombros. Una preocupación por toda la iglesia de Dios. Aleluya. Y esto es algo que no te lo va a enseñar un seminario. Esto es algo que no te lo va a enseñar un instituto bíblico. Pero ciertamente en ocasiones las noches son muy largas. Y ciertamente nadie sabe el peso que carga alguien que tiene un llamado de Dios. Estamos al frente y en muchas ocasiones podemos escuchar consejos, orar y abrazar. Al enfermo iremos y le visitaremos. Pero ¿quién ora por los míos y visita a los míos? Aconsejo en las crisis de la familia, cuando yo he vivido crisis en la vida. No solamente yo, puedes compararme y puedes hablar con pastores que aman a Cristo y le van a decir las mismas palabras. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién ministramos en el luto, pero vivimos el luto? Ayudamos a los ansiosos y a los deprimidos, pero luchamos con nuestras propias ansiedades y depresiones.
levantamos al caído en pecado, pero en muchas ocasiones luchamos con nuestros propios pecados y nuestros propios gigantes. ¿A quién ir? ¿Con quién hablar? ¿Quién es nuestro consejero? ¿Quién es nuestro amigo? Somos seres humanos como lo son ustedes. Seguimos siendo padres, seguimos siendo esposos, seguimos siendo en ocasiones empleados. Llegamos con las mismas presiones que ustedes pueden tener. Sufrimos como todo ser humano sufre en esta tierra. Dios no nos vacunó con algo distinto. Dios no nos puso algo diferente. Puedes hablar con todos los líderes de esta casa y vas a observar que todos somos humanos. Todos hemos tropezado y todos estamos de pie solo por la gracia de Jesucristo. El pastor o anciano sufre, sí, sufre la soledad, sufre cuando nadie le comprende ni aún los suyos, sufre de promesas vacías y huecas, sufre porque tiene pocos amigos, porque lo lastiman y lo hieren y lo traicionan, lo buscan sin escucharle tan siquiera. Vas a pedir perdón, pero no se disculparán contigo. Tendrás que salir y seguir amando. Te ofenderán a ti y ofenderán a los tuyos. ¿Sabes cuál es nuestro único gozo? Cada día nos identificamos con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en la revelación de su gloria creemos y confiamos que Cristo nos va a confesar delante de los suyos. El apóstol Pedro le dice lo siguiente a esta iglesia: les ruego esto, pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros, cuiden de ese rebaño que está a su cargo, supervisen de él, velen por él, no por obligación, no como una pesada rutina, no. Aquellos que son jóvenes y han escuchado que Dios les ha llamado, háganlo con alegría, háganlo con gozo. No hay mayor obligación, gloria sea el Señor. No hay mayor deleite que servir a Jesucristo, aleluya. Háganlo voluntariamente, gloria sea el Señor. Háganlo porque Dios los ha llamado y Dios los ha escogido. Y los ha escogido entre tanto para que amen y sirvan al Señor como Dios quiere que lo hagan. Gloria sea el Señor. No hay mayor noble función en esta vida que no sea amar a la gente y amar a aquellos que Dios nos ha dado a cuidar. No hay mayor función en un día que ver lágrimas en los ojos de alguien diciendo: yo quiero a Jesucristo, aleluya. No hay mayor función en esta vida que tener en los brazos a un niño y presentarse por el Señor. No hay mayor regalo en esta vida que ir a las aguas y decirle a un discípulo más para Cristo. No hay mayor regalo que servir y amar a Dios en esta tierra. Gloria a Dios. Esto es un regalo. Esto es un regalo que agrada a Dios. Aleluya. Y que Dios sencillamente nos ha hecho. Aleluya. Este trabajo hazlo con alegría, hazlo con gozo, no quejándote, decía el apóstol en Hebreo. ¿Por qué decía eso? Porque sencillamente necesitamos que haya obediencia en el cuidado. Esta es una noble función. Aquellos que anhelan el pastorado, yo les puedo decir que aspiren a ella. Necesitamos pastores, pero necesitamos pastores que amen a Dios. Necesitamos pastores que dejen de enseñorearse de la ley, que dejen de abusar de su poder y de su control, que amen a la gente con sinceridad. Necesitamos de gente que se llene del Espíritu Santo y de la pasión de Jesucristo. De verdad, jóvenes, necesitamos para este tiempo gente llamada por Jesucristo. Amén, santo, aleluya. Hay una iglesia, y necesitamos que la voz de Dios vuelva a sonar en los corazones de
aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Necesitamos de buenos líderes, de buenos ancianos, donde se hace, de gente que disfrute de cuidar el rebaño, gente que disfrute de cuidar la pastoral, gloria a Dios, gente que comprenda que este es el regalo de Dios, aleluya. A la congregación, mañana más estrés, obedézcanles y no sean desobedientes, por favor. Oren por ellos. Amen y cuiden de su familia. Es muy interesante esto, iglesia. ¿Alguien me puede citar el texto donde dice la lista de las cualidades de los hijos y de las esposas de los pastores? ¿Dónde está? Yo todavía no lo he encontrado. Porque esto es una obra personal del Espíritu Santo en la vida de las esposas y de los hijos de los pastores. No son ni las que cocinan ni las que dirigen el ministerio. No existe en la Biblia. ¿Alguien me puede mencionar cómo era la esposa de Pedro? Puedo usar la suegra para hacer los hijos. ¿Entiendes? Mi hijo y los hijos de los pastores no son pastores en miniatura. Ellos no tienen que cargar el peso que yo cargo. Ellos no tienen que cargar la responsabilidad que yo cargo. Quien fue llamado al pastorado fui yo. Deben ser cuidados y respetados, que son parte de mi familia, son parte de la casa, es parte de lo que Dios quiere, como hijos y como familia. ¿Me pueden entender la diferencia? ¿Por qué? Porque todos tenemos una lista. Y a veces queremos la misma lista para el pastor, queremos una lista para la familia y queremos una lista para la esposa, para los hijos. Y si Dios no se la impuso, ¿por qué se la estamos poniendo nosotros? ¿Alguien nos va a decir? Sé que esto suena, pero a veces es verdad. Y hay que decirlo para que podamos ser claros que cada hermano y cada uno de tu casa, igual que la casa de cualquier pastor que Dios ponga, el Espíritu Santo actúa en cada uno de ellos. Mi hijo va a dar su fruto a su tiempo, mi familia va a dar su fruto, el que Dios quiera darles. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Esto es muy sencillo, hermano. Cuando usted va al doctor, usted decide que lo atienda el doctor, decide que lo atienda la esposa. Cuando usted no quiere que un bombero lo atienda el bombero, usted envía a un bombero. Es sencillo. Y yo entiendo que hay que ver en el ministerio que Dios la llama, el pastorado, gloria a Dios. Pero cada cuadro tiene un regalo en sus manos. Gloria a Dios. ¿Cómo actúan los pastores o ancianos? La Biblia nos enseña algo, no lo hagan por avaricia ni por ambiciones del dinero. No lo hagan, el apóstol dice, advierte a la tendencia a convertir el ministerio en un negocio arrastrado por la naturaleza humana o influido por otros. Este es mal del presente. Que ver el ministerio como un negocio más. Jesús, hablando en Mateo capítulo 6, verso 19 al 24, habla de cómo el dinero tiene el mismo rol que los ídolos tienen del Antiguo Testamento. Incluye una paga merecida y me han dañado en forma ilegítima si la razón era recibir solamente esa ganancia. Y yo creo que en muchos casos, en nuestro tiempo del presente, el ministerio en muchas ocasiones ha caído como un negocio más. Miramos y mucha gente mira a la gente y lo mira lamentablemente en símbolo de dinero.
dólares y centavos. Y la gente vale por lo que puede dar o lo que no puede dar. Iglesia, amemos a la gente por quien son en Jesucristo. Amén. No le demos preferencia a aquellos que tengan o a aquellos que no tengan. El amor de Cristo y el llamado es para todos. Para todos, para todos. Gloria a Dios. Esto no es un negocio más. Nuestros llamados y ministerios no pueden convertirse en negocio. Gloria sea al Señor. ¿Quieres hacer negocio? Tienes un mundo para hacer negocio, pero no vengas a hacer negocio de la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que lo hagamos con el mejor deseo, con el mejor celo, con el mejor entusiasmo. Gloria sea al Señor. El anciano que gobierne bien es digno de su salario, es digno de su bendición. Gloria sea al Señor. Aquellos que hemos gobernar y hemos de pastorear, tenemos que hacerlo no como teniendo señorío de los que han sido confiados a nosotros, no como teniendo el derecho, como siendo dueños de ellos. No seamos tiranos con lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. No seamos tiranos con nuestro rebaño. No seamos tiranos con el pueblo de Dios. Aleluya. Un pastor siempre va a marcar el paso con una vida de fe y con la autoridad de la palabra de Dios, que emana del ejemplo. ¿Quieren seguir al Señor? Sigan mi ejemplo. ¿Quieren servir a Dios? Sigan el modelo bíblico del Señor. Aleluya. El pastor de la antigüedad camina frente a sus ovejas y las llama sencillamente para que le sigan. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Gloria a Dios. Pero técnicos se lo imaginan, no voy a llegar. Gloria a Dios. Lo pueden buscar con calma. Gloria a Dios. Esto que sí quiero enseñarles y es el sentido de que la iglesia le había mencionado que no es un negocio, es un ministerio. Y Dios lo puso a nuestro cuidado. Las ovejas siguen a su pastor, las que no son ovejas van a continuar su camino. Solamente nosotros decimos lo que las Escrituras dicen y somos el ejemplo del rebaño. El rebaño no es nuestro, el rebaño es de Cristo. Los pastores se deben al príncipe de los pastores. Al igual que Pedro, fuimos escogidos para traer cuidado a la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros y del ministerio de la casa? Con esto finalizo. Lo que Cristo quiso hacer una enseñanza a la iglesia, lo que Cristo quiso hacer una enseñanza a sus apóstoles y a sus líderes, tenían tanto compromiso como lo tenemos nosotros, ¿cierto? Pero Jesús hizo algo bien sencillo. Antes de finalizar su ministerio, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Juan, un lugar donde echar el agua, se tiñó una toalla, se la puso encima, se inclinó y el agua empieza a subir. Si tú quieres ministerio, si tú entiendes lo que es un ministerio, sea donde sea que Dios te ponga, que el lugar donde Dios te ponga, tú entiendes que estás allí para servir. No estamos allí porque lo merezcamos, sino porque la gracia de Dios fue suficiente para nosotros. No estamos aquí porque somos mejores de aquellos a quienes servimos. Estamos aquí porque Dios nos llamó en su misericordia y en su amor para salvarnos y para hacernos parte de este misterio que conocemos hoy como la Iglesia del Señor. No estás aquí para ser más grande que el otro. Estás aquí para servir a tu hermano, para amar a tu hermano. Cuando te allegues a corregirle, siempre recuerda que cuando señalas un error, hay 4 dedos señalando tu vida. Si Dios ha hecho algo en nosotros, vemos de esa misericordia que Dios nos da. Inclinemos nuestro rostro y yo creo que en esta mañana necesitamos orar. ¿Ven? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Padre, Gloria a Dios. yo te doy gracias en esta mañana. Gloria a Gracias por Jesús. tu misericordia Gloria a Dios. y gracias por tu bondad. Ay, poder. Gracias, Señor Dios, por lo que tú nos das, Señor. Y te pedimos tu bendición, oh Dios, sobre cada hermano, Señor Dios. Sobre aquellos que se han reunido con nosotros, te pedimos que tu Espíritu siga obrando en sus vidas, oh Dios. Bendice a aquellos que van a escuchar esta palabra, oh Señor Dios, y afírmanos en la fe. Cuida de nuestro hogar y cuida de aquellos hermanos, oh Dios mío, Padre Celestial, que ejercen su llamado conforme a tu propósito, Señor. Y bendice, oh Dios mío, Padre Celestial, a aquellos jóvenes y hermanos, oh Señor, que han sido llamados al propósito tuyo, Señor. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor. Te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias, oh Señor. Bendice a tu pueblo y prepáranos, oh Dios, para esta semana para buscarte con todo el corazón. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga y Dios nos guarde, sobre todo aquellos que se han conectado con nosotros a través de la bendición de Dios sobre ustedes. Gloria sea al Señor.